Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Qué gusto que nos acompañen a esta edición de mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. Luego de que se conociera que el gobierno de Daniel Ortega necesita $25 millones para ejecutar el presupuesto general de la República. Ante esto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está emitiendo bonos en dólares con una tasa de interés anual del 4.17% en dólares y vencimiento al 15 de mayo del 2022. Para el economista Luis Murillo, la escasez de recursos y dinero fresco se debe a que el gobierno no está bien calificado y asegura que debería de hacer una revisión de las excepciones, subsidios y exoneraciones como una primera medida para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Creo que la única medida de corto plazo que podría tener a mano el gobierno es hacer una revisión de la partida de exenciones, subsidios y exoneraciones, que representa cerca de $1.600 millones. Creo de que en esta situación deberían de hacer una revisión, una reasignación y un reajuste para poder obtener los recursos suficientes y enfrentar la pandemia y no seguir desperdiciando el dinero dándole a empresas que prácticamente no son muy productivas y que se acomodaron a una situación en donde obtienen grandes ganancias como producto de esa partida presupuestaria. Creo que tarde o temprano va a tener que haber una reforma al presupuesto general de la República como producto de la situación caótica. Recordemos además de que como no se tienen recursos a nivel externo, lo único que se puede hacer es hacer una reasignación en cada una de las partidas y aquí es una decisión de ver qué tipo de instituciones van a disminuir su presupuesto para poderla reasignar a enfrentar la pandemia. Esto es una cuestión de decisión política. Al mismo tiempo considera que el gobierno no tiene planes de otra reforma tributaria debido a que la actual no dio buenos resultados. Yo creo que no dieron resultados como para poder enfrentar una situación de mediano y largo plazo y la realidad nos ha dado la razón. Por obtener 8.500 millones de Córdoba le hizo perder hasta antes de esta segunda crisis al país casi 1.500 millones de dólares. El cierre de muchas empresas, pero prácticamente en la actualidad la situación se complicó como producto de esta segunda crisis y muy difícilmente creo que van a hacer una segunda reforma tributaria. Ya la economía está de cara a una depresión económica y no soportaría. Más bien, lo sano debería ser una reversión a los efectos negativos que tuvo la primera reforma tributaria. Abigail Galo, noticiero en línea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este miércoles atacando a China ante la crisis del coronavirus, afirmando que la incompetencia del país asiático fue lo que provocó una matanza mundial. El mandatario está cada vez más indignado por los efectos del coronavirus en la economía estadounidense y critica diariamente a China, donde el virus fue detectado por primera vez a finales del año pasado. Trump se refirió en un tuit al informe de un demente en China en el que
supuestamente se culpa a otros factores por el avance del virus y exigió que se le explique que fue la incompetencia de China y no otra cosa lo que provocó esta pandemia. Al principio de la crisis, el presidente desestimó los riesgos y dijo en varias ocasiones que China estaba haciéndose cargo de la pandemia, pero a medida que el virus avanzaba, cambió su discurso y comenzó a criticar a Pekín diariamente. En otras informaciones, el Ministerio de Salud de Brasil amplió este miércoles el uso de cloroquina y la hidroxicloroquina, fármacos utilizados para tratar la malaria para pacientes con síntomas leves de COVID-19. La ampliación del protocolo era un deseo del presidente Jair Bolsonaro. La decisión se toma sin que haya evidencia científica de que la cloroquina sea capaz de curar a los pacientes del virus. Además, la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas no recomienda su uso. Hasta el momento, el protocolo del Ministerio de Salud, que se dirige ahora de forma interina el general Eduardo Pazuello, restringía el uso del medicamento a pacientes graves y críticos. Ahora la prescripción del fármaco la decidirán los médicos y siempre con la voluntad declarada del paciente. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El comercio en Centroamérica se verá afectado por la paralización de mercadería. Una cantidad significativa de transportistas están varados en la frontera de Peñas Blancas tras el bloqueo de las autoridades de Costa Rica. Experto en políticas públicas y economista Eduardo Solórzano considera que el Sistema de Integración Centroamericana SICA desde inicio de la pandemia debió crear un protocolo para evaluar las decisiones de cada país y así evitar situaciones como esta. Como un sistema de integración centroamericana, el SICA debió haber prevenido lo que estaba por venir. Cada país de la región tomó decisiones unilaterales y no regionales, y las consecuencias ahora se ven. El SICA está a tiempo de crear el protocolo y ponerlo en práctica, dice el experto. De lo contrario, vamos a tener desabastecimiento de productos de alimentos y otros más necesarios para controlar la pandemia del coronavirus. Esto es una urgencia para Centroamérica. El gobierno de Costa Rica decidió cerrar la frontera a transportistas tras confirmar COVID-19 en decenas de ellos. Por su parte, el gobierno de Ortega en Nicaragua también bloqueó el tránsito de carga pesada en la frontera. Sin embargo, este no fue con el objetivo de evitar contagio de coronavirus, sino como una medida de reciprocidad ante la decisión de las autoridades ticas. Es obligación de que controlemos esa pandemia y no permitamos que vayan a Costa Rica o a otros países a contaminar por no tener los controles. Nicaragua debe de poner sus controles, sus test, y una vez que cada transportista sea verificado con el test del COVID-19, si son portadores o no del virus, puedan entrar o no a Nicaragua y salir o no de Nicaragua. Según empresarios, son más de 1.500 camiones los que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El Consejo Superior de la Empresa Privada, al igual que la UNAP, propone un alivio económico en los nicaragüenses, el cual basa en la suspensión del pago de la energía eléctrica. El colectivo empresarial lo ve viable por al menos el resto del año y solicita se aplique también a empresas de sectores duramente golpeados por la pandemia. Necesidad también de que se pueda gestionar con las personas que hoy se han quedado sin ingreso para poder de alguna manera darle espacio de flexibilización a los flujos para poder pagar esos adeudos que tienen con los bancos, que tienen con la microfinanciera. Así que creemos que en ese sentido, en el caso de la energía, debería haber un respiro por el resto del año, y en el caso de esas medidas de oxigenación para los que tienen estos adeudos, deberían de tomar en cuenta, dependiendo de la realidad del sector, como por ejemplo el sector turístico debería de ser también por el resto del año. Tal vez habrá algún tipo de medida donde masivamente solo sea por tal vez 3 meses. Esas son situaciones que se tienen que ir a revisar. En otra línea, el COSEP se muestra preocupado por la paralización de mercadería en la frontera de Peñas Blancas, pero el gobierno de Costa Rica adoptó la medida de bloquear el paso por motivo de prevención luego de confirmar COVID-19 en algunos conductores.
al igual que la comunidad empresarial privada de Centroamérica, esperan que esta situación se resuelva lo más pronto. Aquí no estamos pensando nada más en el abastecimiento que pudiera no llegar a los hogares. No estamos pensando únicamente en la leche que pudiera dejar de llegar, o el jugo de naranja, o en este caso el medicamento o el desinfectante que es necesario, cada uno de estos productos para enfrentar la pandemia. Ojalá que hoy mismo encontremos una respuesta que se ha venido trabajando incansablemente en los últimos 2 días entre el sector privado y el gobierno de Costa Rica, para que hoy mismo logremos que esa presa se pueda liberar. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Tras el reciente reporte del Ministerio de Salud sobre el exorbitante incremento en las cifras de COVID-19 en el país, la Embajada de Estados Unidos orientó a sus ciudadanos a salir de Nicaragua y al menos un centenar de ciudadanos estadounidenses acudieron este miércoles al aeropuerto de Managua para abordar un vuelo habilitado por la Embajada norteamericana. Para Guillermo Inser, miembro de la UNAP, Estados Unidos continúa preocupado que en Nicaragua aún no se estén tomando las respectivas medidas de prevención ante la pandemia. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos mande a traer a sus ciudadanos seguramente obedece a la preocupación de los ciudadanos mismos, que ven que en el país que están residiendo actualmente no se está abordando con seriedad de parte de las autoridades la pandemia, y en consecuencia tampoco pues se están tomando las medidas para evitar el contagio, de verdad, más o sea, a niveles incontrolables. También seguramente están preocupados porque ven que en Nicaragua el sistema de salud ya está colapsando y que en el caso de una eventual enfermedad de su parte no van a tener cómo atenderse. Hay que recordar que esta medida no solo la ha tomado el gobierno de Estados Unidos, sino que también la Unión Europea hace algunas semanas. Asimismo, señala que el gobierno de Ortega continúa estando fuera de la realidad con respecto a los datos que brindan sobre el COVID-19 en el país. Por otra parte, el hecho de que de un día para otro la dictadura haya elevado exponencialmente las cifras de contagio obedece seguramente a la necesidad de acceder a recursos externos, ¿verdad? Ya la comunidad internacional, para poder tomar con seriedad una solicitud del gobierno de Nicaragua, tiene que entender pues que la gravedad del asunto, y nadie les ha creído que hay tan poca cantidad de contagios como estaban reportando. Ahora bien, aún con la nueva cifra que han dado, siguen estando lejos realmente de la gravedad real del asunto. Siguen ocultando información, y además no solo falta que publiquen la verdadera cantidad de casos, sino que también siguen quedando a deber en informar cuántas pruebas se han hecho, cuántas pruebas hay disponibles, cuál es la capacidad real de atención en los centros de salud, etcétera. Pues, es decir, la verdad que lo que la dictadura ha hecho no, es un grano de arena en el mar. Abigail Galo, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestro noticiero estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.